Hola, buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a hacer una webinar en relación con las indemnizaciones por despido. La ponencia la va a dar nuestro compañero de nuestra sede de Las Palmas, David Santana Rodríguez, que bueno, es un abogado con más de 25 años de experiencia en el mundo jurídico. Prácticamente su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito del derecho laboral. Es un abogado que ha prestado servicios a mutuas patronales, a empresas de reconocido prestigio y que yo creo que estamos en muy buenas manos para que nos dé, en este caso, un tema tan apasionante para las empresas como son las indemnizaciones por despido. Y que además hoy día están tan en boga. De hecho, bueno, yo de lo poco que he escuchado de eso que creo que hay por ahí de una moción de censura, también han salido a relucir, ¿no? En algún momento, por lo menos yo lo he escuchado, ¿no? Así que nada, dichas estas palabras, hecha la presentación de David, David, tienes la palabra y todo tuyo. Pues Ángel, muchísimas gracias por esta presentación. Yo antes de propiamente entrar en materia quisiera agradecer especialmente a mi compañero, en este caso a Víctor Millán, en este caso el director de C Consulting Abogados Canarias, porque sí que es cierto que esta ponencia, esta presentación ha sido a cuatro manos, pero indudablemente sin las dos suyas en concreto, esto no hubiese sido posible. Vaya este agradecimiento por delante y ya me centro o entro propiamente en materia. Hemos considerado o he considerado sistematizar esta presentación o esta ponencia en esos objetivos que se describen en la página número 2 de esta presentación, de este PowerPoint, destacando especialmente y como primer punto la vigencia durante más de 4 décadas de las indemnizaciones tasadas por despido improcedente. Entiendo que es importante poner en valor esto en tanto en cuanto no estamos ante una regulación nueva, sorpresiva, sino que antes al contrario estamos ante una regulación normativa que ya traemos y que ha tenido un desarrollo legislativo muy grande. Es lo que nosotros casuísticamente conocemos como una legislación ya consolidada, consolidadísima. Sí, efectivamente, como destacamos en el punto segundo, a lo largo del tiempo hemos ido conviviendo con modificaciones legislativas, pero sí que es cierto que estas modificaciones legislativas, que efectivamente han sido varias, no han tenido continuidad, pero sí han sido varias hasta alcanzarnos y llegarnos hasta hoy, afectan a su cuantía en totalizado computable, por así decirlo, pero no en el sistema que nosotros definimos en la presentación como cerrado tasado del cálculo. Sí que es cierto que a lo largo de estas décadas se ha mantenido prácticamente no, se ha mantenido sin tocar lo que vienen a ser las dos variables o las dos referencias en cuanto al cálculo, que son esas variables que destaco de antigüedad y salario día. Como tercer punto, hablamos de propiamente la controversia, ¿no? De la controversia, de esa casuística jurisprudencial que nos estamos encontrando, fundamentalmente localizada en Cataluña, en cuanto a la posibilidad de que la indemnización fijada cuantitativamente con relación a estas dos variables que acabo de apuntar, antigüedad y salario día, pueda ser aumentada, pueda ser incrementada, cuando en este caso al órgano jurisdiccional le parezca exigua. En este sentido, esta posibilidad de incrementar a mayores la indemnización legal o la indemnización tasada está sustentada en esas dos normas que ahí se destacan. Una
ciertamente antigua, por así decirlo, que nosotros sistematizaremos de manera diferente, ahora lo explicaré cuando pase de pantalla, pero una ciertamente antiquísima, que es el artículo 158 del convenio de la OIT, y otra sí que relativamente nueva en cuanto a la incorporación al derecho jurídico interno, por así decirlo, a nuestra ley nacional o a nuestro ordenamiento jurídico, porque sí que es cierto que la Carta Social Europea, tanto en origen como la revisada, son de años y años ya, pero sí que es cierto que la ratificación, la instrumentalización y la ratificación con la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico no ha sido hasta el 1 de julio de 2021. Por último, terminaremos la presentación poniendo de manifiesto una serie de estrategias de defensa frente a esta nueva corriente de incrementos de indemnizaciones por despidos improcedentes. Pues bien, empezamos la presentación haciendo unas muy someras referencias al sistema tasado de indemnizaciones por despido que nos encontramos en el ordenamiento jurídico español, en este caso en la norma estatutaria. Estamos hablando de que este sistema tasado, tal y como lo exponemos en esta concreta presentación, lo es con relación a cuantías, a lo estrictamente crematístico, por así decirlo. Naturalmente no entramos, porque no es materia de esta webinar, no entramos a los requisitos formales de cada uno de los motivos de extinción que se puedan plantear en nuestra práctica ordinaria, porque lo dicho, no es materia de esta presentación y efectivamente ahí podríamos encontrar bastantes más diferencias en lo que vienen a ser los diferentes tipos de despido. Nos encontramos un primer despido disciplinario procedente, en el que efectivamente a esa procedencia o esa adecuación a derecho de la decisión extintiva empresarial no se anuda el derecho al percibo e indemnización del tipo alguno. Nos encontramos el despido objetivo, llámese por causas económicas, técnicas, organizativas de producción, que necesariamente nos va a implicar, y además en el acto, en unidad de acto, existen salvedades en cuanto a la iliquidez actual de la empresa que nos permitiría diferir el pago de la indemnización a un momento posterior, pero en principio, en el propio acto, nos exige como empresarios un desembolso de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. En el mismo sentido, con relación al colectivo procedente, y tenemos el tan traído despido improcedente, ¿no? El despido en el que nos vamos a centrar, porque es en el que casuísticamente se han venido a dar estos incrementos indemnizatorios. Tenemos una indemnización, por así decirlo, hasta la última reforma de calado que hubo, que es de fecha de efectos de 11 de febrero de 2012, tenemos para trabajadores con antigüedad anterior a esta fecha una indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, y todos aquellos de fecha posterior, incluso aquellos que solapen antigüedad anterior con antigüedad posterior, a partir del 12 de febrero de 2012 y hasta que naturalmente se materialice la decisión extintiva o se lleve a puro efecto la extinción del contrato, 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Después tendremos ese supuesto de despido nulo por anudarse a la decisión extintiva empresarial, la vulneración, la conculcación de los derechos fundamentales del trabajador. Las consecuencias son readmisión obligatoria, más liquidación de salarios de tramitación, siempre y cuando sean compatibles en el ínterin que sucede entre la decisión extintiva y el pronunciamiento judicial. No se dará en casos de suspensión del contrato por IT, se establece la incompatibilidad con las prestaciones por incapacidad temporal, etcétera, pero no una materia que propiamente vamos a entrar. Entiendo que no tiene especial significación al caso de que nos ocupa. Y aquí sí es muy importante porque de esto lo trataremos con posterioridad. Las indemnizaciones adicionales.
las indemnizaciones adicionales en el caso de que efectivamente se reconozca la nulidad del despido por infracción de los derechos fundamentales del trabajador. Esto es importante, esta indemnización es importante, por lo que en siguientes presentaciones, en siguientes pantallas referiremos. En este caso es la indemnización prevenida en el artículo 183 de la norma procesal sustantiva, el artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en cuanto a que nos sitúa prácticamente frente a un automatismo sin especial exigencia, en este caso en cuanto a la parte actora, y lo dicho, se nos sitúa prácticamente frente a un automatismo que supone que declarada la vulneración de un derecho fundamental va a ir de la mano, va a llevar aparejada o anudada una indemnización de daño y perjuicio. Este es el contexto normativo en función de la tipología de despido en lo que nos encontremos. En cuanto a la legislación nacional, que necesariamente tenemos que, en este caso, compadecer con lo que viene a ser la normativa o las normas internacionales. En este sentido, ponemos en valor 5 normas. Bueno, realmente son 4 normas y lo que viene a ser cómo manejarnos con el juego de esas normas. Nos manejaremos con el juego de esas normas a través de lo que se conoce doctrinalmente y jurisprudencialmente como el control de convencionalidad. Pues bien, están transcritas, están referidas, artículo 10.2 de la Constitución Española, artículo 96.1 de la Constitución Española y el artículo 27 de la Convención de Viena. Pues bien, yo precisamente lo que voy a poner o voy a destacar es aquello que no se transcribe, que es la Ley 25/2014 de 27 de noviembre, en lo que destaco o lo que significo como de especial trascendencia. Son los artículos 29, 31 y 31 de esta Ley 25 2014 de 27 de noviembre de Tratados y Acuerdos Internacionales. No me ocupo demasiado porque realmente el tenor literal de estos artículos 29, 31 y 30 sistematizados están, a mi juicio, mal, así que voy a hacer referencia al 29, al 31 y posteriormente al 30. El artículo 29 de esa ley 25/2014 y lo cito textualmente, establece que todos los poderes públicos, órganos y organismos del Estado deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte y velar por el adecuado cumplimiento de dichos tratados. Lo que nos impone o a lo que nos obliga el artículo 29 es a la observancia de esos tratados internacionales y sobre todo nos destaca que efectivamente no son de aplicación y estamos sometidos a ese ámbito subjetivo de aplicación de esos tratados internacionales. Artículo 31, importante porque establece la prevalencia de estos tratados. En este sentido, y cito textualmente, las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente, en este caso, vuelta a la referencia bueno, ya no solo tanto al convenio de la OIT, sino a la Carta Social Europea revisada, válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional. En este sentido, y por último, citar o destacar, disculpen con la de la cámara, porque estoy trabajando también con el ordenador de sobremesa, artículo 30, ejecución, artículo 31, ejecución. Los tratados internacionales serán de aplicación directa a menos que su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes.
Por eso les destaco yo especialmente en la presentación ese artículo 31, porque será, en términos de defensa, será muy importante tener muy claro o tener muy presente este artículo 31, en este caso de la Ley 25/2014, para desvirtuar o tratar de desvirtuar la virtualidad aplicativa, en este caso, de las normas contenidas en esa Carta Social Europea. Este es el marco normativo propio, a excepción del artículo 27 del Convenio de Viena, pero que igualmente está instrumentalizado, está suscrito, está ratificado por España, y el control de convencionalidad. Control de convencionalidad. De esto se podría hablar muchísimo. Yo me voy a limitar a esbozar una serie de, o tres ideas. En primer lugar, manifestar que este control de convencionalidad no es un juicio de validez de la norma. A través del control de convencionalidad no se trata de discutir si esta sí, esta no. No, el control de convencionalidad no está para eso. Partimos de que ambas normas que entran en conflicto o colisión son válidas. Por lo tanto, el control de convencionalidad no es un juicio de validez, sino que viene a representar un juicio de aplicabilidad normativa. En este caso, a través del juicio de convencionalidad, lo que se trata es de dotar de virtualidad aplicativa preponderante al derecho interno o al derecho internacional. Y por más que yo sustente ese control de convencionalidad según la ficha en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y jurisprudencia del Tribunal Supremo, hay que decir que este control de convencionalidad se hace en la base, se hace en el primer peldaño de la escalera, se hace en el Tribunal de Instancia. Es competencia, en este caso, de los juzgados de lo social y, naturalmente, después en revisión, si es factible, vía suplicación, en los TCJ. Pero es un control que se hace, por así decirlo, y si se me permite la licencia expresiva, es un control que se hace a pie de calle. Es un control al que nos enfrentamos en la propia sala y vuelvo y repito, y con esto voy concluyendo, en cuanto al control de convencionalidad, que se trata de discernir si efectivamente aplicamos una norma u otra norma. Pues bien, vamos a lo que viene a ser la norma internacional. El derecho interno lo sabemos, fundamentalmente el artículo 56 en este caso de la norma estatutaria, en cuanto a la cuantificación o la dimensión crematística del tomar una decisión que pueda ser calificada, en este caso, por un juzgado o tribunal como constitutiva de un despido improcedente. Tenemos esa norma estatutaria. Tenemos la procesal sustantiva, que es exactamente llevar al plano procesal lo que viene a ser la regulación del Estatuto de los Trabajadores, y tenemos la norma, en este caso internacional. Norma internacional, lo suyo sería que en la presentación hubiésemos empezado por el tema del artículo 158 de la Organización Internacional del Trabajo, pero lo cierto y verdad que hemos considerado que es mejor empezar por esta, porque esta es la que nos está causando problemas. Ciertamente ya se verá cuando pasemos la presentación y nos metamos en lo que viene a ser propiamente el artículo 158 del convenio OIT, que su promulgación es antiquísima. Su instrumentalización y su acopio, por así decirlo, para la legislación interna ya no es del 1 de julio de 2021 como esta, sino lleva
bastante más tiempo y tiene mucho recorrido, tiene mucha trayectoria que nosotros, o en este caso yo explicaré en la siguiente presentación o en la siguiente proyección. Me voy a centrar en la Carta Social Europea revisada, porque hablando pronto y mal, pues de esta tierra, los actuales lodos. Esto, vuelvo y repito, vuelvo a insistir, que ha representado el pistoletazo de salida a todos los problemas, entre comillas, aplicativos o de resolución de conflictos que nos hemos o que nos encontramos actualmente en juzgados y tribunales. Hacemos referencia a la Carta Social Europea, nada menos que firmada en 1961. Hablamos de la actualmente, o la que se tiene en consideración, que es la Carta Social Europea revisada, que tampoco es que sea de ayer, como igualmente destacamos, 1996, pero sí que es cierto que todo esto, que todo este panorama, pues sí, sabíamos que efectivamente existía a nivel internacional, pero ya nos empieza a ocupar a nivel interno a partir del 1 de julio de 2021, que es cuando firmamos el instrumento de adhesión, incorporamos a través de la publicación BOE esta Carta Social Europea revisada a nuestro, digamos, empieza a coexistir con nosotros, con nuestro ordenamiento jurídico interno. Pues bien, aspectos destacables. Bueno, la Carta Social Europea, bueno, es muy larga, extensa. Bueno, lo cierto es que a los efectos que actualmente nos ocupan, a los efectos de esta presentación, nos vamos a centrar en dos normas que están transcritas en la presentación. Artículo 24 y el anexo al artículo 24 que está en la parte segunda y en el apartado cuarto de esta Carta Social Europea revisada. Aspectos a tener en cuenta. Lo destaco en negrita. Realmente conflictual es el apartado B de este artículo 28. El apartado primero, el apartado A no es conflictual porque nos dice la Carta Social Europea revisada el derecho o consagra el derecho de todos los trabajadores a no ser despedidos sin que existan razones válidas para ello relacionadas con sus aptitudes o conductas, abro paréntesis, aptitudes o conductas del trabajador despedido, abro paréntesis, el despido disciplinario que ya está reconocido en nuestra norma, en nuestro Estatuto de los Trabajadores y lleva reconocido, volvemos y repetimos, mínimo 40 años de forma pacífica. Sigo el tenor del artículo 24 o basadas en las necesidades de funcionamiento de la empresa. Vuelvo a abrir paréntesis, es el despido objetivo. El despido objetivo ETOP, causa económica, técnica, organizativa o de producción. En este caso, la resolución del contrato no se justifica desde el punto de vista del trabajador, sino se justifica, en este caso, en las necesidades importantes, naturalmente, en necesidades estructurales, no meramente coyunturales, necesidades estructurales, económicas, técnicas, organizativas, de producción de la empresa. ¿Qué destaco con el 24A? Pues que esto no aporta nada, no nos aporta absolutamente nada, no añade nada nuevo o sustancialmente distinto a lo que ya no tuviese nuestra legislación, vuelvo y repito, ya reconocida y perfectamente consolidada a lo largo del tiempo. Antes de entrar propiamente en el B, voy a incidir también en el A, porque sí que es cierto que yo en particular, no sé hasta qué punto los oyentes en general, los asistentes a este webinar se han encontrado. Yo en mi práctica forense sí que es cierto que me he encontrado muchas veces con
el alegato ciertamente interesado de parte contraria en cuanto a que en España el despido es libre. Pues bien, en España el despido no es libre, por más que a efectos dialécticos y en un estrado a nuestro contrario, normalmente coincidiendo con parte actora, le interese decir que en España el despido es libre. No, el de España el despido, y tal y como es fácil colegir de un simple examen de la norma, de un simple examen de la literalidad de la norma, es que no es necesario ni siquiera profundizar. El despido en España es un despido causal. Por más que esa causa se considere insuficiente, por más que esa causa se exprese mal, por más que esa causa no se logre acreditar en sede probatoria en el acto de la vista oral, pero lo cierto es que por definición en España el despido es causal. También hay que decir y poner en valor en cuanto a las decisiones, yo no sabía muy bien dónde sistematizarlo dentro de la presentación y he aprovechado esta coletilla en cuanto a la causalidad del despido en España, que hay que tener en cuenta también dos disposiciones que a mi juicio son muy importantes a la hora de definir cuáles son las decisiones operativas que adopte un empresario en materia de recursos humanos. Destacar, y en este sentido no voy a incidir demasiado en ello, destacar dos artículos que considero que son bastante importantes. En primer lugar, el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a que residencia, las políticas de gestión de recursos humanos a efectos de la actividad, la residencia dentro del poder de gestión y dirección del empresario, esto es muy importante, es una facultad soberana del empresario que a su vez se pone en relación, va íntimamente ligado, va de la mano, es una consecuencia o una traslación a la norma sustantiva, en este caso el Estatuto de los Trabajadores, de lo que viene a ser un principio, un derecho constitucional. En este sentido, es obligada la cita al artículo 38 de la Constitución española en cuanto consagra el principio de libertad de empresa. Despido causal, sí, indudablemente, pero también poniéndolo en relación con el hecho de que las facultades de organización de esos recursos humanos que se materializan en decisiones como pueden ser despidos, como pueden ser modificación sustancial de las condiciones de trabajo, como pueden ser modificaciones geográficas, decisiones operativas que adopta día a día el empresario son múltiples y todas se imbrican dentro de ese 23 de la norma estatutaria y 38 de la Constitución española. Antes de entrar propiamente en el B, me voy al último apartado del artículo 24 porque simplemente para mencionarlo, porque esto no tiene ningún tipo de recorrido. Las partes, según el 24, se tienen que comprometer a garantizar que un trabajador que estime que ha sido despedido sin una razón tenga derecho a recurrir ante un órgano imparcial. Bueno, nos está diciendo Turín, Estrasburgo, y ahora con la ratificación el 1 de julio de 2021 volvemos otra vez a la datación temporal de las distintas normas que hacen que muchas veces queden descontextualizadas temporalmente. Quizás tenía sentido esta previsión en el año 1961, pero en una democracia plena como es España, en el que se reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva como un derecho fundamental en el artículo 4 de la Constitución, parece que no tiene demasiado sentido esta previsión internacional. Volvemos y repetimos el tema de poner en relación la promulgación o el dictado de las normas con la fecha en la que se supone han de desplegar efectos. En este caso estamos hablando de años 1961, 1996 y estamos hablando pues del 2023. Volvemos y repetimos que precisamente somos ese Estado social, democrático y de derecho precisamente por tener consagrado ese artículo 24, ese derecho a la tutela judicial efectiva. Bien, punto controvertido. B. El derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o otra reparación apropiada.
Este es el punto de conflicto. Este es el punto de conflicto que pasaremos a analizar poniéndolo ya en relación con lo que han venido siendo las sentencias, en este caso del TSJ de Cataluña. Y voy a, porque salvo que me quiten razones, voy a ir yendo un poquito más rápido porque creo que temporalmente se me está yendo demasiado el tiempo. Trataré de abreviar lo más posible. El apartado B, el artículo 24B B lo pondré en relación con esa jurisprudencia porque ahí ya Cataluña concretamente nos va a decir a qué hemos de estar, pero sí no puedo saltar de pantalla sin hacer referencia a esa parte segunda, ese anexo al artículo 24.4 en cuanto a establece, y ahí lo tienen transcrito, que esta indemnización a mayores, por así decirlo, debe ser fijada por las leyes o reglamentos nacionales. Y esto es muy importante por lo antes dicho, en cuanto al artículo 30 primero de la ley 25/2014 y el efecto directo para los supuestos de control de convencionalidad, el efecto directo de esta Carta Social Europea revisada. Convenio OIT. Ya puse de manifiesto anteriormente que hemos postergado el tratamiento de este convenio 158 de la OIT porque la verdad que no nos ha traído mayor problema. Estamos hablando que es un convenio con el que llevamos conviviendo ciertamente mucho tiempo. Y la convivencia ha sido ciertamente pacífica. Coincidencias con la Carta Social Europea. Nos hemos permitido en este sentido transcribir también los artículos de aplicación al supuesto que nos ocupa, artículos 4 y 10. Si ustedes lo ponen en relación con la pantalla anterior, coincidirán conmigo, o espero que coincidan conmigo, en que los términos son sustancialmente idénticos. Si ustedes ven, pues en este sentido, alguna diferencia susceptible de generar no ya controversia, sino el más mínimo debate, pues en el turno les rogaría que me lo pusieran de manifiesto porque sí que es cierto y que no es una opinión solo mía, sino en este sentido ya existen ya líneas doctrinal, perdón, iba a decir jurisprudencial, no es cierto, aunque jurisprudencial creo que también, pero en cualquier caso doctrinal, que ya sienta que estamos o se nos enfrenta a una norma de igual calado, una norma de igual trascendencia, una norma que desde el punto de vista material o sustantivo, que es lo que nos interesa en orden a su aplicabilidad, no supone especial cualificación. Destaco, y no voy a incidir demasiado, destaco las notas del convenio, de este convenio 158, destaco la recomendación 166, les enlazo en este caso un link de la propia Organización Internacional del Trabajo para que en este caso poner en valor que la propia Organización Internacional del Trabajo y en materia de despido se ocupó de analizar prospectivamente a 55 países. Dentro de ese estudio muestreo de 55 países hay 24 de la actual Unión Europea. Naturalmente dentro de ellos está en España. Y bueno, no nos encontramos con enmiendas, recomendaciones o salvedades al estudio de esa legislación española en materia de despido. Les destaco esto como un primer juicio de oportunidad, un primer juicio de razonabilidad, un primer juicio de adecuación de la norma o la legislación nacional, en este caso
con el instrumento o convenio 158 de la OIT, y lo cualifico en primer lugar porque es un juicio que hace la propia Organización Internacional del Trabajo, pero me permito a mayores ponerles una referencia jurisprudencial de nuestro alto tribunal, en este caso en el auto 43/2014 del 12 de febrero. Ya el Tribunal Constitucional hubo resuelto validar nuestro sistema de indemnizaciones por despido improcedente. Ese sistema, recordemos, y así lo ponemos de manifiesto, legal y tasado, y que este se compadece perfectamente con lo que viene a ser el artículo 10 del convenio 158 de la OIT. Por lo tanto, tenemos un juicio de razonabilidad por parte de la propia Organización Internacional del Trabajo, y tenemos un juicio de nuestro alto tribunal en cuanto a la adecuación de nuestro sistema legal y tasado de indemnizaciones por despido improcedente con ese convenio de la OIT. Antes le hablaba que en cuanto al apartado B del artículo 24, me iba a remitir a sentencias fundamentalmente de Cataluña. Pues aquí están los dos requisitos que se exigen cumulativamente para, por lo menos, entrar a debatir, quién sabe si resolver, sobre el incremento de las indemnizaciones prevenidas para el supuesto de despido improcedente. Pues bien, los requisitos exigidos cumulativamente en consonancia con ese artículo 24.4 de esa Carta Social Europea revisada son: primero, notoria y evidente insuficiencia de la indemnización por resultar la misma manifiestamente exigua. Bueno, no sé si entrar. Bueno, les voy a manifestar o poner de manifiesto estos requisitos. Ese primero, notoria y evidente insuficiencia de la indemnización por resultar la misma manifiestamente exigua. No me pidan más detalles. Esta es la transcripción que se hace en la jurisprudencia, y a su vez se supone que eso viene a dar solución a lo que nos exige por otro lado el artículo 24.4. Segundo requisito que se exige con carácter cumulativo: que sea clara y evidente la existencia de una ilegalidad, fraude de ley o abuso de derecho en la decisión empresarial extintiva del contrato. Pues bien, aquí ya ponemos de manifiesto una serie de sentencias, que en este sentido les tengo que anticipar que las que ahí se ponen de manifiesto, tanto esta que verán en pantalla como las dos subsiguientes, nos llevan a una tercera, que es la que propiamente, a una cuarta, perdón, que es la que propiamente de la que ha devenido todo en este sentido, problema. Me estoy refiriendo a la sentencia del TSJ de Cataluña de 30 de enero de 2023, que resuelve el recurso 62/2019-2022, y en el que definitivamente, por primera vez, el TSJ resuelve que ha lugar al incremento de la indemnización legal. Vuelvo otra vez a la pantalla anterior, a modo de antecedentes. Ya desde sentencias, desde mediados finales, desde 2020, 2021, 2022, se había apuntado la posibilidad de incrementar esta indemnización legal. Como requisito número 1, notoria, evidente insuficiencia, manifiestamente exigua. Lo cierto es que hasta dónde llevamos esa indemnización para hacerla atractiva desde el punto de vista cuantitativo, como resarcitoria, en este caso, del despido improcedente. Pues bien, ya en estas sentencias desde 2020, 2021, 2022, ya se pusieron de manifiesto una serie de posibilidades,
yo les destaco una primera, que es el recurso, en este caso, como indemnización complementaria, el recurso al artículo 281.2b de la norma procesal sustantiva. En este sentido, Cataluña resolvió, sin admitir propiamente indemnizaciones anudadas, pero sí a los efectos dialécticos admitió la posibilidad de acudir a esta indemnización adicional que está prevista actualmente y desde el punto de vista legislativo solo para supuestos de readmisión irregular o no readmisión, pues por parte del empresario ante supuestos de improcedencias por las que no se ejercita el derecho de opción dentro del plazo de 5 días o las nulidades que suponen readmisiones forzosas. En este caso, esa indemnización adicional es de 15 días años con un máximo de 12 meses. Esta posibilidad se apuntó, como también se apuntó la posibilidad. Todo esto son apuntes, no quiero yo decir, porque naturalmente las sentencias tienen mayor peso que una mera discusión dialéctica o un mero poner por poner. Son apuntes, yo creo que nos va marcando el camino, hasta que después ha cristalizado en esta sentencia de 30 de enero de 2023, nos ha ido marcando el camino. Esta referencia al 281.2b y esta otra referencia que yo particularmente sí que es que no veo la forma de encajar. Y en este sentido es la posibilidad de acudir a la aplicación supletoria del Código Civil. En este sentido, especiales referencias a los artículos 1106 en relación con el 1101 de ese Código Civil. A ver, yo no me extenderé en demasía porque esto podría dar lugar a mucho verbo y mucha discusión. Sí que es cierto que a los efectos de integrar lagunas o salvar lagunas, el Código Civil es de aplicación supletoria. Pero es que aquí no se trata de suplir o salvar una laguna, aquí directamente se trata de enfrentarnos desde el punto de vista sustantivo a una nueva norma que actualmente no contempla ni desde el punto de vista sustantivo, estoy hablando del Estatuto de los Trabajadores, ni desde el punto de vista procesal, acumular a esta acción de despido improcedente esa demanda del restitutio in integrum, de la reparación íntegra del daño, de esa indemnización de daños y perjuicios que se sustentaría en esos artículos 1106 en relación al artículo 1101 de ambos del Código Civil. En este sentido, entiendo que no sería de aplicación supletoria porque no se trata de integrar laguna, sino directamente nos situaría ante un supuesto de espigueo normativo. Yo me quedo con el estatuto, me quedo con la norma de procedimiento, pero como he hecho en falta algo, pues lo que hago es coger del Código Civil e integrarlo o calzarlo, no haciéndolo el legislador, sino el operador jurídico dentro de una sentencia para justificar el incremento de una indemnización. En este sentido, entendemos que por más que se haya apuntado por parte del TCJ de Cataluña esta posibilidad, ahora mismo no tiene recorrido a los efectos de justificar desde el punto de vista material ese incremento de la indemnización legal. Lo dicho, finalmente se ha declarado lugar al incremento de esta indemnización legal por un tribunal superior. En este caso, vuelvo y repito, ese Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en esa sentencia 30 de enero de 2023. Pues bien, en contra, nosotros destacamos, disculpen, nos situamos en esta pantalla de la proyección
Nosotros, a los efectos de fundamentar nuestra oposición a ese incremento cuantitativo de la indemnización anudada a un despido improcedente, pues echamos mano también de esa jurisprudencia menor, en este caso de dos tribunales superiores, de incluso del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en esa sentencia de 11 de noviembre de 2022. Naturalmente nosotros extractamos y nosotros defenderíamos en sala la parte que nos interesa. Ahí verán la referencia que acabo de hacer al 1106 y al 1101 en cuanto a no aplicable, porque, y esto es un juicio de evaluación personal, probablemente, bueno, todos sabemos o todos los aquí presentes sabemos que el derecho no es una ciencia exacta, por más que se llama ciencia jurídica, lejos está de ser un 2 más 2, pero lo que a este letrado le ocupa o lo que a este letrado afecta y lo que ha podido analizar, no estaríamos ante un supuesto de integración de laguna normativa, sino estaríamos ante un supuesto de despido normativo que está total y absolutamente proscrito en nuestro derecho. Madrid lo tiene en este sentido clarísimo, pero sobre todo, y como sentencia de referencia, la que ahí se les reporta, sentencia 229/2023 de 10 de febrero del TSJ de Castilla-La Mancha. Esta referencia jurisprudencial la verán ustedes en dos pantallas y realmente por cuestión de espacio, lo suyo sería haberla volcado todo. Don Víctor está a mi lado, está sintiendo, porque ambos dos, incluso nuestro tercer compañero, que es Miguel Cárdenas León, que fue el que nos facilitó esta sentencia. Lo cierto es que nos podíamos haber ahorrado perfectamente esta presentación volcando directamente en PowerPoint esta sentencia, porque es magnífica y analiza punto por punto y desvirtúa punto por punto cualquier pretensión de aplicabilidad de norma internacional y justificar en base a esa aplicabilidad de norma internacional el incremento de las indemnizaciones. La tienen ustedes parcialmente transcrita en esta proyección y en la subsiguiente. Y la vamos a poner en común ya con lo que vienen a ser nuestras conclusiones. Conclusiones que trataré de hacerlo lo más breve posible, porque por cuestiones de tiempo, porque veo que se me está yendo demasiado. Créanme si les digo que accedan al soporte íntegro de esta sentencia, porque ciertamente da gusto leerla y más gusto da leerla cuando se comparten todos y cada uno de sus argumentos o alegatos. Estrategia de defensa, último punto de nuestra presentación, frente a esta nueva corriente o ante estos intentos de incrementar la indemnización legal. Importantísimo, importantísimo. Y créanme, si les digo, antes apelé a mi práctica forense, les puedo asegurar que durante estos 20, 25 años de ejercicio ha sido bastante intensa. Y estén, por favor, a lo que se indica en el primer párrafo de este PowerPoint. Es muy importante erradicar de manera definitiva y absolutamente ese recurso fácil, porque sí que es cierto que es un recurso fácil, y sobre todo fácil, y ya no solo fácil, sino también inmediato, a esos textos preredactados, a esos impresos normalizados, a lo que vienen a ser las cartas tipo, redacciones estándar,
porque ciertamente nos va a penalizar y nos va a penalizar sobremanera. Yo les digo que concretamente con relación a estos temas, mi práctica actual, yo no me he enfrentado a esto y en este sentido les anticipo que lo espero, porque en este caso una de mis empresas clientes tiene activos 9.000 trabajadores, tiene de plantilla activa un promedio de plantilla de 9.000 trabajadores, y sí que es cierto que existe bastante volatilidad en esta empresa y existe, a pesar de la última reforma legislativa de doña Yolanda Díaz, sigue habiendo un gran porcentaje de temporalidad. Por más que las temporalidades tengan las patas muy cortas y haya que procederse necesariamente a las conversiones indefinido, prácticamente sin solución de continuidad desde la duración inicial, este problema en cuanto al incremento de las indemnizaciones me lo espero. Pero ya este carácter genérico de las comunicaciones extintivas, el problema me lo estoy encontrando ahora con la ley 1522, la ley que establece prácticamente la nulidad automática en supuestos de despido en situación de trabajadores incapacitados temporales, incluso cuando la duración de estas incapacidades son de cortísima data. Con esta ley ya hemos superado la doctrina del TJUE y ya podemos resolver nulidad, inclusive con trabajadores que tengan una baja de 10 días, 15 días, 20 días, 30 días. Importante, obviar o erradicar absoluta y definitivamente porque este patrón, este elemento como primero y como indiciario se tiene muy en cuenta por parte de jueces y tribunales. No ponerle fácil uno de los requisitos de los que antes hablábamos en cuanto a que se tienen que acumular, se tienen que dar con carácter cumulativo, pues no darle ya de primera este primer indicio para que efectivamente jueces y tribunales puedan rascar más y profundizar en los verdaderos motivos de la decisión extintiva. Si efectivamente hacemos una carta o una presentación de la decisión realmente importante, con independencia de que después se pueda acreditar o no en juicio, esa carta de presentación nos haría más fácil ciertamente la defensa en juicio de extinciones de trabajadores, pues eso, con antigüedad relativamente escasa, de días, meses o de un año o 2 años. Aprovechar la especialidad a renglón seguido, hablo de aprovechar la especialidad de la jurisdicción social. En esto no lo voy a desarrollar, simplemente voy a poner de manifiesto que, contrariamente a otras jurisdicciones y dado el carácter tuitivo del derecho del trabajo, la jurisdicción social tiene una especialidad en cuanto a la prueba. Yo no tengo que estar como abogado defensor a los medios probatorios tasados en la norma sustantiva, especial referencia a la ley de la jurisdicción, la contenciosa administrativa, ley de civil y sobre todo la nuestra, ¿no? La del orden jurisdiccional social. Yo no tengo que estar propiamente tanto a los medios de prueba ahí tasados, por todos conocidos, interrogatorio, documental, testifical, pericial, bla, 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 sino que en esta jurisdicción está abierta a lo que se llaman las piezas de convicción. Pues bien, como piezas de convicción, y en este sentido pondría en valor un sinnúmero de lo que podríamos fácilmente vender, entre comillas, como doctrina científica. ¿De acuerdo? Existe un sinnúmero de estudios y además que se dan a lo largo del tiempo con cierta regularidad. En este caso, el extracto que ustedes ven en esa presentación hace referencia a una publicación del Diario del Economista que creo que es de hace nada. Pues no sé si de finales de 2022, principios de 2023. Lo cierto que es la fuente
la fuente de la que se extracta ese estudio es la OCDE. Y ahí verán lo que yo identifico o califico en la presentación como las bondades de nuestro sistema o régimen indemnizatorio. Ustedes verán en este sentido cómo España se sitúa desde el punto de vista de régimen, ese régimen legal y tasado del que antes hemos hablado desde el mismo momento de la presentación, cómo se pone de manifiesto que desde el punto de vista crematístico, desde el punto de vista de las indemnizaciones anudadas a los despidos, ciertamente España está muy, muy, muy bien posicionada. Como estrategia de defensa, disculpen porque se me ha saltado la pantalla, voy al final de esa proyección, enfatizar lo que antes se comentaba. La identidad sustancial entre el convenio número 158 y la Carta Social Europea revisada. Para con ello, y en este sentido, minimizar la trascendencia, relevancia, peso específico de esta última como fuente o sostén normativo que justifique y permítanme ustedes la licencia expresiva como fuente o sostén normativo que justifique que pongamos la casa patas arriba. En este sentido es importante destacar que no existe ninguna sustancialidad que justifique que cambiemos todo nuestro sistema normativo, y cuando hablo de sistema normativo no lo hablo solo desde el punto de vista sustantivo, en este caso Estatuto de los Trabajadores, sino también del procesal. Recordar, y con relación a esto último, es un tema ya tratado, que en principio el convenio de la OIT, el 158, ha sido o hemos tenido con relación a este convenio una convivencia relativamente pacífica a lo largo del tiempo y además que el mismo ha pasado pues filtros garantistas, muy, muy garantistas, como son la propia Organización Internacional del Trabajo y nuestro Tribunal Constitucional. Importantísimo cuando se nos enfrente a la Carta Social Europea, poner en valor que la misma carece de efecto directo y aplicativo. Y esto es muy, muy, muy importante, porque en el caso de colusión de normas, no sería factible el control o juicio de convencionalidad entre normas que tengan unas efecto directo y otras sin efecto directo. Ambas dos tienen que tener ese efecto directo. Es lo que las iguala y lo que justificaría que el juez se lo piense para decidir entre las dos que tienen validez y efecto directo y aplicativo, cuál de las dos definitivamente ha de ceder frente a otra que sería prevalente. Pues bien, la Carta Social Europea carece de efecto directo o aplicativo y en este sentido apelaríamos al propio anexo, parte 2, artículo 24. Uy, disculpen. Apelaríamos a esas dos normas que se identifican ahí, al propio anexo, parte segunda de la norma internacional, puesto en relación sobre todo con el artículo 31 de nuestra norma patria. No puede haber efecto directo o aplicativo de esta norma, en este caso internacional, por cuanto difiere su sustantividad a la norma interna. Existe una derivación, existe una remisión a la normativa interna a los efectos de definir cuál es el alcance propiamente de esa norma internacional. Y eso excluye, según el artículo 31 de nuestra Ley de Tratados y otros acuerdos internacionales, ese efecto directo. En este sentido se ha pronunciado ya el Tribunal Supremo. Ahí tienen ustedes dos referencias
jurisprudenciales. Establece que la aplicación directa depende de que el texto, en este caso, de la norma de la Carta Social Europea, no se desprenda que su aplicación queda condicionada a la aprobación o de leyes o disposiciones reglamentarias internas, lo que sería el caso. Por tanto, no hay ese efecto directo y no podemos entrar en esa situación conflictual que justificaría el control o juicio de convencionalidad, en este caso, pues por parte del órgano de instancia o por parte de los TSJ. Por último, bueno, o casi ya como último, ya lo destaco ahí, no por ello menos importante. Indudablemente es importante o ha causado cierto revuelo la sentencia que antes mencionábamos del TSJ de Cataluña. Esa sentencia de hace nada, de hace, pues ahora mismo hará 2 meses, ¿no? 30 de enero de 2023. Ha causado ciertamente impacto, pero igualmente ya llevamos desde el año pasado, a principios del año pasado, ya llevamos conviviendo a principios del año pasado con UGT y a finales del año pasado, creo recordar, con comisiones obreras, en cuanto a que la norma española, en este caso nuestro estatuto, en particular es relativo al régimen indemnizatorio anudado al disciplinario sancionador, haya sido objeto de cuestionamiento en el CDS. Bien, si efectivamente, y esto es una cosa que entiendo de crucial importancia, si efectivamente las tesis de comisiones y UGT merecen favorable acogida, estamos hablando de 2024, unos hablan de primer trimestre, otros hablan de mediados de año. Bueno, situémonos a finales del año 2024 o inicio del 2025, si efectivamente obtiene una resolución favorable por parte de este órgano de interpretación previsto como instrumento de interpretación de las disposiciones de la Carta Social Europea, pues es importante destacar y defender en juicio si se tercia que será el Poder Legislativo y no el Judicial el que haya de acomodar la norma interna a estos nuevos parámetros internacionales. En este caso, el orden jurisdiccional, los jueces y tribunales no se pueden irrogar facultades que no le competen. No voy a desarrollar mayormente esta materia porque estamos hablando estamos partiendo de principios básicos de estructuración del Estado de Derecho. En este sentido, en cualquier caso, hablo del artículo 9.1 del 117 en cuanto al sometimiento de jueces y tribunales al imperio de la ley. La ley es la que es y necesariamente a esa hemos de estar. Si hemos de cambiarla, desde luego no serán jueces y tribunales, sino, vuelvo y repito, el Poder Legislativo. Aquí hago una referencia mediante un llamado, no propiamente está desarrollado como punto, simplemente hago un llamado con relación al 9.1, pues un llamado al artículo 9.2. Y esto lo entiendo importante. Lo entiendo importante porque a través de ese artículo 9.2 de la Constitución española estamos discriminando positivamente. Estamos discriminando positivamente. A través de ese 9.2 se consagra el principio de igualdad material y a través de esa aplicabilidad y esa orden, porque supone una auténtica orden del artículo 9.2, hemos dado carta de naturaleza y de hace mucho a las discriminaciones positivas. Discriminaciones positivas y ejemplos prácticos encontramos los que queramos y más. Trabajadores embarazadas, víctimas de violencia de género, medidas de acompañamiento en ERTE a trabajadores de más de 55 años, jubilaciones anticipadas e involuntarias para aquellos trabajadores que se encuentran en situación especialmente protegida o la reciente a la que antes referí
a la que antes me referí, Ley 15/2022, en cuanto a que ya asimila a la condición de discapacitado no a aquella persona que haya agotado periodos de incapacidad temporal de 365, 545 o incluso en demora de calificación hasta los 730 de extensión máxima de un EITE, sino ya que un simple trabajador que lleve 20 días de baja médica puede ser considerado discapacitado a los efectos de justificar un pronunciamiento nulo de su decisión extintiva. Quiero poner en valor que existe la discriminación positiva en nuestro ordenamiento jurídico interno, que las singularidades de determinados colectivos ya se contemplan en nuestras normas jurídicas internas. Existen mecanismos constitucionales, jurisprudenciales y legislativos a los efectos de articular y llevar a la práctica esta discriminación positiva, para por último decirles que si efectivamente el legislador, después de tantos años, 40 años de régimen pasado de indemnizaciones, el convivir con el convenio de la OIT y convivir ahora con esta norma europea, si el legislador no ha considerado establecer una discriminación positiva en favor de aquellos trabajadores que por la corta duración de su vínculo contractual van a percibir una indemnización pírrica o exigua. Los términos pírrica o exigua no son míos, no son de cuño propio, son de la jurisprudencia del TSJ de Cataluña. Si la propia ley no ha considerado establecer distingos, pues desde luego estos distingos no los va a poder establecer ningún órgano jurisdiccional. David, Sí. te voy a tocar, te toco la campana ya. Sí, lo siento. Es que, y de hecho, ya doy por concluido con el tema de la seguridad jurídica, tampoco precisa mayor desarrollo. Y dos temas que quedan, que están apuntados al final, pero es que desarrollarlos daría lugar a otra webinar. Entonces, si cualquier cuestión que se me quiera plantear sobre el particular, pues ya pues las podría definir pues ya privadamente, por así decirlo, o a través de estas consultas que no sé si se están planteando. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta, y si no, de todos los modos, como la gente tiene tus datos, te podrían llamar para preguntar. Sí, claro. Sí, naturalmente. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, David? Pues mira, aquí, hola a todos. De hecho, Jesús Ignacio plantea dos preguntas. Bueno, te dice que muchas gracias por la valiosa disertación y dice que, por tanto, es inviable para los casos del despido disciplinario improcedente indicar en la carta de despido la transcripción simplemente del artículo 54 del Estatuto del Trabajador, y en ESMA juzgado de lo social reconocer, o sea, que si es que, a ver, un momento. Dice, improcedente indica en la carta de despido la transcripción simplemente del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores en el ESMA juzgado de lo social reconocer la improcedencia. No podemos encontrar, nos podemos encontrar con la sorpresa de la aplicabilidad del incremento. Claro. Si tú acompañas al servicio de mediación una propuesta de aveniencia firmada con el trabajador en el que reconoce y oferta ese reconocimiento de improcedencia del despido, si efectivamente tú firmas con el trabajador esa propuesta de aveniencia y lo llevas al órgano de conciliación, no va a haber mayor problema. Aquí estamos hablando de supuestos en que esto se judicialice. Si nosotros sabemos ya, con una simple reunión con el trabajador, que va a haber acuerdo en cuanto a su vinculación y la vamos a documentar a través de un despido disciplinario, precisamente, bueno, básicamente para que tenga acceso a las prestaciones de desempleo que no cabrían en un mutuo acuerdo en una baja voluntaria, le vamos a dar esa forma, pero nos tenemos que garantizar de que existe ese acuerdo previamente firmado antes de darle entrada propiamente a la demanda de conciliación y a la propuesta de aveniencia ante el órgano de mediación.
En este sentido, solo en este supuesto, nos da igual cómo se documente el despido, porque no deja de ser un acto de mero trámite que se manda a través del sistema de red al desempleo para que se tramite. La exigencia formal, el que tenga la carta peso específico y atienda la singularidad del caso concreto del trabajador, aunque después no se pueda acreditar en acto de juicio, es importante que no responda a ese tenor normalizado y que tenga singularidad, hable de hechos concretos, días concretos, con independencia de que después yo en sede judicial diga, pues resulta que el testigo que yo pensaba que me iba a venir no me ha venido, señoría, y necesariamente por más que me oponga desde el punto de vista formal, lo cierto es que no voy a hacer una defensa material o efectiva porque no tengo pruebas. La imagen que dejamos en estado es total y diametralmente diferente a que si nos presentamos en un juzgado pues con una carta estandarizada o con un tenor normalizado. Vale, y luego te hace otra que dice, el carácter exiguo depende del tiempo y bajos salarios, por lo que en muchos casos son lo que son. Se argumentar con... Sí, claro, pues con esto. Primero, que la norma es la que es, ¿no? La norma es la que es. Ese sistema, lo que hemos dicho desde el mismo momento de la presentación, que nos estamos enfrentando a un sistema que lleva vigente 40 años y que sí, que ha habido modificaciones, pero en los parámetros, precisamente lo que se mantiene sin tocar, por así decirlo, durante todos estos años, son los parámetros o las variables salario día, antigüedad. ¿Esto se puede tocar? No se puede tocar porque es nuestra ley, es nuestra norma. ¿Qué alegar en cuanto a lo exiguo? Es lo que es una de las normas, una de las sentencias analizadas que están extractadas en la presentación, la indemnización eran 90 euros. Pero claro, si la indemnización son 90 euros, son 90 euros. Insistir que las bondades de nuestros sistemas están más que contrastadas a nivel doctrinal y sobre todo insistir, no hay efecto directo aplicativo de la norma que justificaría el incremento de las indemnizaciones por despido improcedente. Salvo que haya una modificación legislativa, la ley que tenemos es la que es, jueces y tribunales son operadores jurídicos, están sometidos al imperio de la ley y nosotros como otros operadores jurídicos y nuestros justiciables tienen el derecho a la seguridad jurídica. Si a un trabajador le corresponden 94 euros de indemnización, son 94 euros los que se le dan de liquidar y ningún juez o tribunal nos podrá decir a toro pasado que realmente no son 94, sino son 6.000 lo que se le tienen que pagar. Vale, luego nos dice Laura Velasco, dice, ¿la indemnización adicional sería exenta de tributación? No sé qué carácter, porque claro, esto es una cuestión tan reciente que la Dirección General de Tributos probablemente se tenga que pronunciar sobre el particular, porque sí que es cierto que no estaría dentro de la cobertura o de la indemnización de despido, por lo menos la legislativa. Es una complementaria que, pues a lo mejor desde el punto de vista fiscal, lo cierto es que pronunciamientos ha habido uno, este de Cataluña, y creo que ha habido otro, no sé si hemos visto otro recientemente. Lo cierto es que no ha dado oportunidad a adoptar un criterio y quizás a lo mejor la Dirección General de Tributos o el Ministerio de Hacienda no contemple estas indemnizaciones adicionales como exentas, sino lo consideren como un incremento patrimonial susceptible de de tributación fiscal. Pero eso vamos, que eso es está demasiado larvado está el tema como para
como para tomar un posicionamiento o dar una respuesta a esta materia. Vale, pregunta Jesús Ignacio que si crees que habrá cambio legislativo. No. No. Vale. No, vamos a ver, desde luego a corto o medio plazo no va a haber. Es la referencia que se hizo antes a que Comisiones Obreras y UGT nos haya puesto al pie de los caballos. Pues bien, ese caballo, que es el órgano consultivo, el órgano de interpretación y aplicabilidad, el garante de la aplicabilidad, en este caso de la norma europea, lo cierto es que los operadores y los profesores, etcétera, los que sientan doctrina científica no se ponen de acuerdo en cuanto a cuándo se resolverá, pero no antes. En este sentido sí están todos de acuerdo que no se producirá este año, ¿vale? Algunos hablan de marzo del año que viene, otros hablan de mediados e incluso yo en la presentación dije finales del año 2024. 2024 tendremos un pronunciamiento que este SETS se pronunciará expresamente en cuanto a las quejas vertidas o elevadas por las organizaciones sindicales, se pronunciará en cuanto a que si existe correspondencia o si la legislación nacional se acomoda a esta Carta Social Europea. Si nos dicen que no, es ahí cuando el legislador se tendrá que poner a trabajar para efectivamente modificar no solo las normas estatutarias, no solo el Estatuto de los Trabajadores, sino la ley reguladora de la jurisdicción social. E imagínense ustedes el cuerpo normativo de disposiciones análogas, concordantes y susceptibles de aplicación por analogía. Es una tarea legislativa ardua y se la alarga, lo anticipo. Por lo tanto, a corto, medio plazo, desde luego que aquí no va a haber ningún tipo de reforma legislativa que justifique un incremento de las indemnizaciones por despido. Vale, nos pregunta Esther, dice, ¿hasta los 180.000 euros estaría exenta? Eso está exento, eso actualmente está exento. Vale, luego dice Jesús Ignacio, la adicional es hasta 15 días por año. El tema es que, con relación a lo antes dicho, ese tope de 180 de renta exenta, de indemnización exenta, eso se justifica en los parámetros de 45, tope 42 y 33, tope 24. O sea, eso se justifica porque entra en coherencia con la norma estatutaria, con el artículo 56. El problema es que de aplicar esa norma, la indemnización no fuera 180, sino fueran, pongamos, como lo tenemos que parametrar o referenciar a una renta exigua, fueran 1.500 euros o 2.000 euros o 3.000 o 5.000 y después el juez complementar. El problema está qué consideración a efectos fiscales o a efectos tributarios le doy a ese exceso de indemnización. Exceso que ahora mismo no estaría sustentado, no estaría amparado por la norma sustantiva. Indemnización, cantidad a tener como incremento patrimonial y por tanto susceptible de tributación, es una cuestión que todavía no se puede o no se ha determinado en este caso por el órgano competente. Vale, nos dice Jesús Ignacio que si la adicional es hasta 15 días por año trabajado, pero es cerrada. ¿El qué? Perdona, ¿me puedes repetir? Me dice, la adicional es hasta 15 días por año trabajado, pero es cerrada. Claro, sí. Lo que propone el TSJ de Cataluña es hacer uso de esa indemnización. Tenemos la del 56, tenemos la que ya todos conocemos y lo que propone el TSJ o lo que ha dejado caer el TSJ de Cataluña es que acudamos
a esa indemnización del 181.2b. Máximo 15 días más a los 33 o a los 45 o 33 que ya tendríamos, y con un máximo de 12 mensualidades. Esa indemnización adicional también, para que vean lo que son las cosas, también es una indemnización legal y tasada. No da margen a discrecionalidades, está claramente definida en este caso en la ley reguladora de la jurisdicción social. Nos dice Jesús Ignacio y dice, sobre las indemnizaciones por daños y perjuicios, ¿qué nos recomiendas? Es el último punto que yo desarrollo. A ver, en principio yo no veo factible que se acumule vía daños y perjuicios a la acción de despido. No lo considero factible. Antes hablé en la presentación de que no se trata de suplir a través del recurso al Código Civil, no se trata de suplir o de integrar una laguna legislativa, sino directamente enfrentarnos a un nuevo panorama normativo, y es meter con calzador ese principio de reparación íntegra que establece el Código Civil. Este principio está contemplado ya por el legislador para supuestos de despido nulo, ¿vale? Esa indemnización de daños y perjuicios resarcitoria y disuasoria, pero no para supuestos de despido improcedente. Aquí se nos trata de meter con calzador el Código Civil. ¿Qué problema veo? Veo que no ha lugar a recurrir al Código Civil y desde el punto de vista procesal yo veo un problema muy grande, que es que actualmente, y según el 26.1, yo a una demanda de despido no puedo acumular ninguna otra pretensión económica. Estoy hablando de una demanda de despido que se califica ya en origen por la propia parte actora como improcedente. Es un procedimiento especial. Ojo con eso. 26.1 de la norma de procedimiento. ¿Vale? Actualmente yo no puedo acumular a esto nada salvedad del párrafo segundo del artículo 26.2. A mí me permite acumular a la acción de despido única y exclusivamente el saldo y finiquito, que es el que se contempla como partidas ya líquidas, vencidas y exigibles: compensación económica de vacaciones no disfrutadas, pagas extraordinarias pendientes, pues alguna libranza, alguna extraordinaria. O sea, a mí me permite la norma de procedimiento acumular siempre y cuando las cantidades sean líquidas, vencidas y exigibles. Artículo 49.2 de la norma estatutaria, saldo y finiquito. ¿Qué se nos sitúa o a qué se nos enfrenta José Ignacio con esto? Que una demanda de daños y perjuicios no es una demanda de una cantidad líquida, vencida y exigible. Exige primero reclamarla, parametrarla, o sea, que la parte actora nos diga cuáles son los criterios, el avalúo y, en definitiva, la pelea y, en última instancia, la resolución judicial. Es una demanda, José Ignacio, desde mi modesto punto de vista, es una demanda que desde el punto de vista procesal se justifica más desde el planteamiento de una demanda ordinaria, una demanda de juicio ordinario, que actualmente en la actual coyuntura procesal no sería admisible vía acumulación. Y además rompería esa singularidad del procedimiento de despido como procedimiento de una cognición muy limitada, además de ser un proceso urgente, preferente y sumario. Estos procesos de despido que se resuelven en 2, 3, 4 meses, bueno, depende del partido judicial, pues ahora si encima le metemos esta cognitio nueva de daños y perjuicios, sería ya directamente inasumible. Vale, y ya por último Esther nos dice, lo suelen plantear como ampliación de demanda. A mí me lo han hecho, pero creo que debe ir por acumulación de acciones y ciertamente creo no es factible. No sé cuál es vuestra experiencia. No es factible, no es factible. De ninguna forma, Esther, no es factible. Volvemos otra vez. Si efectivamente la norma
nuestra norma sustantiva y nuestra norma procesal están equivocadas, entre comillas, en cuanto a que se tiene que establecer un nuevo régimen de indemnizaciones, también les digo, aquí se trata de establecer un nuevo régimen de indemnizaciones a aquellas personas que lleven una antigüedad de 1 mes o de 2 meses, porque naturalmente si mantenemos esa variable o ese parámetro de cuantificación de la antigüedad, estos problemas se nos van a dar con trabajadores de muy escasa antigüedad. Bueno, en Francia se ha planteado como variable, se ha planteado no, en Francia está ya la variable dimensión de la empresa a los efectos de definir tablas salariales. Yo me planteo ir a máximos. Si ahora las protestas vienen de los trabajadores de corta antigüedad, ¿quién no nos dice que los trabajadores de mayor antigüedad no planteen ahora la arbitrariedad que supone el establecerle topes máximos cuantitativos? ¿Por qué tienen que verse limitados a 42 mensualidades hasta febrero de 2012 y actualmente a 33? Es que no existe razón para esa discriminación. En cualquier caso, lo dicho, entiendo que no es factible en forma alguna plantear vía y menos vía ampliación de demanda. Incluso se desnaturaliza total y absolutamente la vía administrativa previa, la vía del órgano de mediación a la que estamos vinculados desde el punto de vista sustantivo, y no son pretensiones acumulables. No es factible. Tendríamos que cambiar la norma, tanto el estatuto como las normas accesorias, las análogas y demás sustantivas, y sobre todo la norma procesal. Deberíamos que en este sentido esa referencia que hice al 26.1 se trataría de permitir por parte del legislador que efectivamente se acumulara no solo los saldos o las cantidades conforme al 49.2 del Estatuto de los Trabajadores, sino que se acumulara a través del 26.2 párrafo segundo el cambio de la norma, se permitiera la acumulación de cualquier cantidad de la que el trabajador se entendiera acreedor, e intentar por ahí pues encauzar la reclamación vía el Código Civil, que entiendo yo que es que aquí no cabe, porque, vuelvo y repito, no hay ningún tipo de laguna ni existe ningún tipo de vacío normativo que integrar. Vale, fenomenal, David. Pues si ya no hay más preguntas, muchísimas gracias por tu aportación en este seminario. Y nada, al resto gracias por asistir y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, David. Y ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, adiós.